Continuemos hablando de las vías alternativas o los estados de las células cuando intentan hacer un ciclo celular. Es importante que tengan en cuenta que estas vías alternativas son fundamentales para mantener la integridad y la funcionalidad de los tejidos. ¿Por qué? Comparemos estos dos tipos de células de rápida y células de lenta proliferación. Generalmente las células de lenta proliferación son células complejas, y esta complejidad no solamente se ve a nivel de la célula, sino del tejido y a nivel fisiológico también. Por lo tanto, sería muy difícil que cuando llegue una señal a este tipo de células, la presencia de errores induzca a la apoptosis. Aquí entendemos entonces por qué la vía alternativa de la senescencia es clave en este tipo de células. Claro, se le da un tiempo a que se reparen los errores antes de que continúe el ciclo celular. Esto no ocurre, por ejemplo, en las células de rápida proliferación, como en algunas células epiteliales, o por ejemplo la piel, en donde la función es mucho más sencilla. Por ejemplo, puede ser una barrera. En este tipo de células, la alta proliferación hace que la vía alternativa, en el caso de que se presenten errores, sea la apoptosis. ¿Por qué? Si una de estas células tiene errores y se induce apoptosis, inmediatamente va a ser reemplazada por otra célula. Eso lo permite la rápida proliferación. Por tanto, las vías alternativas que se presentan cuando se desea hacer ciclo dependen también del tipo celular. Ahora bien, cuando se desea hacer un ciclo celular completo, las células se van a enfrentar a dos fenómenos interesantes. El primero se relaciona con el crecimiento celular. Claro, la célula tiene que crecer para poder soportar a las dos nuevas células hijas que van a aparecer. Además, hay una replicación del ADN que se relaciona con el hecho de que la información genética debe ser transmitida de la célula madre a las dos células hijas. Estos dos procesos se relacionan entonces con el aumento de la biosíntesis. Claro, biosíntesis para la formación de membranas, formación de moléculas o proteínas dentro de las células para el crecimiento de la célula. Y, por supuesto, la formación de una molécula de ADN nueva. Lo interesante en estos procesos es que hay errores asociados a cada uno de ellos. Por ejemplo, hay errores de crecimiento que se relacionan con la aparición de radicales libres de oxígeno o radicales libres de nitrógeno. Esos radicales libres son normales, por lo tanto tenemos antioxidantes que compensan a esos radicales libres. Sin embargo, como hay un aumento de la biosíntesis, hay un aumento también de radicales libres. ¿Ok? También se presentan errores en la replicación del ADN, es decir, cuando se está duplicando la molécula, es constante que aparezcan daños o que no se coloquen las bases correctas en la replicación. Por lo tanto, ese es otro tipo de error. ¿Por qué es importante esto? Porque el aumento de la biosíntesis o el aumento del metabolismo dependiente de estos dos procesos implica que haya un aumento progresivo de error en el ciclo celular. Eso lo que nos quiere decir entonces es que el ciclo celular tiene que poder reconocer estos errores y por lo tanto reparar estos errores. Esta es la explicación biológica del por qué el ciclo celular se debe hacer en pasos, en donde en cada paso se reconozcan errores específicos. Además, los mecanismos moleculares van a funcionar en torno al reconocimiento, detención y corrección de errores en el ciclo celular. Eso se ve reflejado entonces en el diagrama del ciclo celular. ¿Por qué? Aquí estamos viendo los pasos que se deben cumplir para que se pueda hacer un ciclo celular completo. Esos pasos tienen unos nombres específicos. Entonces tenemos una interfase que incluye las fases G1, S y G2 y una fase M de división. Como pueden darse cuenta, las flechas nos están indicando que cada una de estas fases conlleva a la siguiente. Hay unas vías alternativas que son las que ya explicamos. Por ejemplo, que a partir de una división, la formación de dos células nuevas, hay un camino B que induzca a que la célula ya se especialice, por ejemplo, en un tejido y que se mantenga en ese estado ya hasta, hasta que se desgaste. Otra vía alternativa, por ejemplo,
es que la célula nuevamente pueda ingresar al ciclo celular. Este sería el caso, por ejemplo, de las células madre maduras para que ellas puedan regenerar nuevas células. O la vía alternativa A, que es la que se relaciona con la quiescencia, la cual nos dice que voy a tener una alternativa para reparar errores y luego nuevamente regresar al ciclo celular para continuar con el proceso completo. En estas fases van a suceder procesos moleculares distintos y están relacionados nuevamente con el crecimiento y con la replicación del ADN. Por lo tanto, sobre este proceso deben haber controles para identificar y corregir esos errores. Aquí están señalados con unos interrogantes. Hay un punto en el cual voy a verificar errores al final de G1, hay otro punto en donde verifico errores al final de G2, otro en la fase M. Y hay un punto alternativo que está como a mitad de fase G1. Eso significa que, en efecto, tenemos puntos en los cuales vamos a verificar que la célula no tenga errores para poder permitir el avance en el ciclo celular. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuáles son las moléculas que se relacionan con estos puntos y sobre quién actúan en cada una de estas fases? Eso lo veremos en los siguientes videos.